Dios les bendiga, hermanos amados, que la paz de Cristo esté en sus corazones y en cada hogar. Gracias por sintonizarnos, esperando que sea de mucha bendición la palabra del día de hoy, para lo cual quiero invitarle a que comencemos con una oración delante de nuestro Padre Celestial. Gracias, Padre Celestial, te damos porque nos permites estar aquí a través de estos medios reunidos. Gracias te damos, oh Dios amado y bendito, por tus bendiciones en este día y porque hasta este momento tú no nos has dejado. Te agradecemos, oh Padre Celestial, tu misericordia y tu bondad, y te bendecimos porque para siempre es tu misericordia. Hoy venimos delante de ti, Señor, esperándote que te podamos agradar con nuestra adoración, con el poner atención, podamos agradarte a ti y que puedas escribir en nuestras mentes y en nuestros corazones tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, bendice a cada hogar, bendice a cada hermano, a cada hermana, a cada familia que está sintonizando esta transmisión, Señor, y que puedas llenar con tu presencia cada vida, cada persona que está escuchando esta palabra. En el nombre de Jesús, suple todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria, y ponemos delante de ti cada oración, cada petición, cada súplica, rogándote que escuches y que conforme a tu voluntad puedas suplir a cada una de las necesidades. En el nombre de Jesús te lo agradecemos, oh Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, vamos a hablar un poco acerca de lo que Dios quiere de nosotros. He titulado así el tema, lo que Dios quiere de nosotros, y es que se nos ha venido hablando un poco acerca de hacer la voluntad de Dios, y no es algo fácil el poder encontrar la voluntad de Dios, pero no es algo fácil para aquel que tal vez aún no ha experimentado lo que es el ser guiado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero como día a día nosotros vamos conociendo la voluntad del Señor, como dice la palabra, el camino del justo es como la luz de la aurora. Entonces vamos en aumento y en aumento, conociendo cada día más lo que es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Pero como les digo, esto es algo que no es fácil si lo queremos hacer, como nos hablaban el viernes pasado, en la carne, si no somos guiados por el Espíritu. Entonces, comenzando por ahí, tenemos que buscar esa vida del Espíritu para poder encontrar lo que Dios quiere de nosotros. Pero veamos algunos puntos, porque realmente toda la palabra del Señor está llena de lo que Dios realmente quiere que nosotros hagamos, porque la palabra nos enseña cómo comportarnos, cómo hablar, cómo reaccionar ante adversidades, nos enseña que oremos, que ayunemos, nos enseña a hacer la voluntad de nuestro Dios, nos enseña cómo debemos de ser llenos día a día del Espíritu Santo para vencer sobre nuestra carne, y nos enseña también que solamente los que aman al Señor son los que guardan sus mandamientos. Entonces, como les digo, toda la palabra está llena de lo que Dios quiere para nosotros. Pero como decía el profeta, lo vamos a conocer y vamos a seguir prosiguiendo en conocerlo. Vamos a ir en ese incrementando, en ese creciendo, como dice, para ir entendiendo lo que Dios desea que hagamos. Entonces, para esto, como primer punto, podríamos decir que lo que Dios quiere es que le amemos a Él y que nos amemos también los unos a los otros. Dios pide que le amemos y que cada uno de nosotros día con día se pueda enamorar más de Él, entregarse más a Él. Veamos lo que dice la carta el Evangelio, de Juan, capítulo 14, versículo del 15 al 24. Entonces, como primer punto es que Él quiere que lo amemos. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis, porque mora en vosotros y está en vosotros.
No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Aleluya. Entonces dice que los que le aman guardan sus mandamientos. Los que le aman guardan sus mandamientos. El primer y más importante mandamiento es amar al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, ¿verdad? Con todo nuestro ser, amarlo a Él significa entregarnos a Él. Y en esa medida que nosotros vamos conociéndole a través de la palabra del Señor, entonces nosotros nos vamos a entregar más por amor. Porque nos han enseñado, nosotros podemos servir a nuestro Dios por gratitud, servir a nuestro Dios por agradecimiento, por que es tal vez un mandamiento para algunos, pero el mejor grado es cuando nosotros amamos a nuestro Dios. Si amamos a nuestro Dios, entonces se va a ir desprendiendo poco a poco la voluntad que Él quiere que nosotros cumplamos. Porque a medida nosotros nos enamoramos más del Señor, nos vamos a apartar para Él, vamos a buscar mayor limpieza, vamos a buscar mayor llenura de su espíritu, nos vamos a enamorar más de su palabra. Por eso lo primero que Dios quiere de nosotros es que le amemos. Y para amarle tenemos que leer su palabra, porque dice que los que guardan sus mandamientos son los que le aman. Y luego Él envía al Consolador para que el Consolador nos guíe, pero Él utiliza la palabra que nosotros está en nosotros. Entonces por eso tenemos que llenarnos más de la palabra de Dios. Ese podría ser otro punto también, el guardar la palabra de Dios, el leerla, lo que dice Josué 1:7, meditar en ella, escudriñarla, estudiarla, ¿verdad? Entonces el Señor nos pide que le amemos a Él en primer lugar. Y luego que nos amemos los unos a los otros. Un poquito más atrás, en Juan 13, del 34 en adelante, vamos a encontrar esto. Dice Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Ese sería el segundo punto, el amarnos unos a otros. Y dice que debemos amarnos como Él nos ama a nosotros. Por eso la palabra del Señor dice que el amor cubre multitud de pecados. Porque cuando amamos, aunque nos duelan las ofensas que nos hagan, aunque nos duela en el momento tal vez el desaire que nos hicieron, pero por amor nosotros vamos a aprender a perdonar a esa persona, a amar a esa persona. Si realmente amamos a una persona, vamos a perdonarla. Así como Cristo, así como el Padre nos ama a nosotros, así como Él nos perdona, así nosotros tenemos que amarnos entre nosotros mismos. Y dice que en esto van a conocer que somos sus discípulos. O sea, realmente vamos a ser realmente verdaderos cristianos si nos amamos unos a otros. Pero si no nos aguantamos nosotros, ¿cómo va a querer la gente de afuera venir a este lugar? Pero si al contrario nosotros demostramos entre nosotros mismos el amor de Dios, entonces la demás gente de afuera va a querer estar aquí con nosotros, va a querer venir aquí porque va a sentir, va a ver, se va a palpar el amor entre hermanos. Y en eso dice que nos van a conocer de que somos realmente discípulos de Dios. Pero muchas veces el mundo, y como lo dice el Evangelio, es vituperado porque el mundo mira el mal ejemplo que nosotros como cristianos tenemos. Y eso es porque tenemos falta del punto número 1, del amor a Dios. Porque realmente Dios es amor. Entonces si nosotros estamos junto a Él, pegados a Él, entonces
cualquier ofensa que nos hagan, cualquier, qué sé yo, insulto o circunstancia no tan grata que pasemos, vamos a poder superarla y perdonar a esa persona. Hace poco en redes sociales vi como en un juicio a una mujer, la estaban enjuiciando, valga la redundancia, porque había matado a un joven inocente. Ella creyó que estaba en su apartamento y que el joven había invadido su propiedad y lo mató en defensa propia, supuestamente. Pero el hermano de este joven le pidió al juez que le permitiera abrazarla a la persona porque le dijo que él no tenía nada en contra de él y que quería más bien que aceptara a Cristo Jesús como su Salvador. Entonces, esa persona estaba demostrando el amor de Dios, porque el amor, dice, cubre multitud de faltas. Ese joven estaba demostrando el verdadero amor de Dios, que así como Dios nos perdona a nosotros todas nuestras faltas, todos nuestros pecados, todas nuestras rebeliones y desobediencias, así nosotros perdonar a los que están a nuestro lado, a nuestros semejantes, a nuestra familia, a los cercanos. Y así vamos a demostrar el amor de Dios. Entonces este joven, el juez le permitió que abrazara a esa persona y qué bonito ese momento porque se pudo palpar lo que es el verdadero perdón, cuando nosotros olvidamos y no guardamos rencor. Pero si nos hacen algo y decimos, no, es que yo no olvido, lo voy a perdonar, pero no voy a olvidar, entonces no estamos demostrando el amor de Dios. Entonces no amamos a Dios, porque lo dice su palabra. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios que no lo vemos y no amamos a nuestro hermano? Si no amamos a nuestro hermano, ¿cómo vamos a amar a Dios que no lo vemos? Entonces, ese es el segundo punto que Dios nos pide, que nosotros nos amemos unos a otros. Como lo dice aquí la palabra, leamos nuevamente Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y vean que es un mandamiento, es una ley para nosotros. Está en el Nuevo Testamento para los que no creen en el Nuevo Testamento, ¿verdad? O para los que dicen que la ley, perdón, fue allá en el Antiguo Testamento. Este está en el Nuevo Testamento. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo diciéndonos que nos da un nuevo mandamiento. Entonces también es una ordenanza. Pero no es lo mismo cumplir una ordenanza, un mandamiento por obligación que hacerlo naturalmente. Ahí era lo que les hablaba al inicio. Todo va a depender de nuestra vida espiritual. Si andamos en la carne o si andamos en el espíritu, como nos hablaban el viernes. Si andamos en el espíritu, se nos va a hacer fácil amar a nuestro hermano y se nos va a hacer fácil amar a nuestro Dios. Pero si andamos en la carne, bueno, ahí comienzan los pleitos, las disensiones, las divisiones, ahí comienzan los problemas. Pero si permitimos que a través de la llenura del Espíritu Santo ese fruto del amor se muestre para con Dios y para con nuestros hermanos, estaremos comenzando a cumplir lo que Dios desea de nosotros. Amén. Entonces, veamos un poco más allá lo que dice, por ejemplo, la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Oiga bien, dice que debemos demostrar el amor fraternal, y que no debe ser fingido. Y nuevamente nos recuerdan ese mandamiento: amaos unos a otros
entrañablemente. Amaos unos a otros de corazón puro, de forma sincera. No debemos de fingirlo, dice, debe de ser de forma espontánea, sincera, pura. No debemos de hacerlo porque, a este hermano lo voy a amar porque yo sé que me puede dar. A este hermano le voy a dar porque yo sé que puedo recibir de él a cambio. No, dice que más bienaventurado es dar que recibir. Entonces es mejor demostrar amor y sobre todo, ¿verdad? Que sea sincero, que sea puro, que no sea, dice, fingido, sino que sea entrañablemente de un corazón puro, dice, gloria a Dios. Entonces, Él nos pide que ese amor no sea fingido, sino que sea de un corazón puro. Y para tener un corazón puro, pues necesitamos limpiarnos. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Amén. Dice que sea entrañablemente, o sea que sinceramente, que nazca de nuestras entrañas, que nazca de nuestro ser, que sea sincero esto. Veamos un poco más adelante lo que dice la primera carta de Juan. Primera carta de Juan, capítulo 4 y versículo 20. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Ahí está la sinceridad, ahí está lo que es hablar con verdad. ¿Cómo podemos demostrar el amor a Dios? Entonces, lo podemos demostrar cuando realmente amamos a nuestro hermano. ¿Cómo sé cuánto amo a Dios? Bueno, cuánto amo a mi hermano. Porque dice, es un mentiroso el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano. O sea, es un mentiroso el que dice, yo sí creo y amo a mi Dios y le sirvo de todo corazón, y a la vuelta de la esquina dice, me cae mal aquel hermano, me voy a sentar en el otro lado porque ahí se va a sentar este otro hermano. O no le hablo a fulano porque me hizo tal y tal cosa y no lo olvido. Entonces, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios si nos aborrecemos entre nosotros? Si no nos caemos bien, si cualquier cosa nos estorba, si por algunas cositas pequeñas ya le caemos mal a alguien, entonces nuestro nivel de amor lo podemos tamizar o medir en ese sentido. Cuánto nos amamos, así amamos a Dios. Porque dice, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? Ah, no, hermano, es que por fe lo puedo amar. Claro que por fe nosotros nos acercamos delante de Dios y creemos que Él existe, porque así lo dice su palabra. Pero si no amamos a nuestro prójimo, a nuestro hermano, al que está al lado nuestro, no vamos a poder amar a Dios. Vamos a creer que lo hacemos, pero no lo estamos haciendo. Por eso allá en el cielo van a llegar algunos diciendo, Señor, le va a decir el Señor, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, profetizábamos, predicábamos, etcétera. No, pero por cuanto no lo hicieron a uno de mis pequeños, porque estuve enfermo, tuve hambre, dice que estuve en cárcel. ¿Y cuándo el Señor estuvo ahí? Cuando parte de sus hijos estaban en cárceles, estaban en hospitales, tenían hambre. Lo que Dios quiere también de nosotros es que ayudemos al pobre, que ayudemos al huérfano y a la viuda. Esa, dice la palabra del Señor, es la verdadera religión. Entonces, si no demostramos el amor a nuestros semejantes, entonces no estamos amando a Dios. Decimos que lo amamos, pero no lo estamos haciendo. Que en eso Dios nos ayude. Veamos lo que dice un poco siempre sobre esto en Santiago, capítulo 2. Versículo 15 dice, Santiago 2:15, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias
para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? O sea, si sabemos que un hermano tiene necesidad y yo ando en mi bolsa, qué sé yo, unos 100 lempiras o más y se los puedo regalar y no se los regalo, ¿cómo le puedo decir que el Señor le provea cuando yo puedo darle? Es cierto, yo puedo orar por el hermano para que Dios le bendiga y le restaure y le ayude y que le prospere. Pero si yo puedo ayudar al hermano en la necesidad que él tiene, y si no lo hago, entonces no demuestro el amor de Dios, no demuestro el amor hacia mi hermano. Entonces ese es el segundo punto, que nosotros nos amemos los unos a los otros como Él nos amó. Imagínense, Él nos amó al grado de que se entregó en la cruz del Calvario. A ese grado tendríamos que nosotros también amar a nuestro hermano, al grado de estar dispuestos a morir por ayudarle o favorecerle, al grado de que si sé que Él tiene una necesidad, lo voy a ayudar y voy a ver cómo salir de le ayudo a salir de esa necesidad. Entonces, es lo que pasaba en el capítulo de Hechos. Dice que todos vendían sus cosas, sus propiedades, sus heredades, la vendían y traían el precio de lo vendido a los apóstoles y lo repartían al grado de que nadie tenía necesidad. Imagínense ese nivel de amor entre nosotros. Pero todo inició en esa iglesia, en lo que habla Hechos, con la llenura del Espíritu Santo. Ahí es donde volvemos a lo que hablábamos al inicio. Qué importante es andar en la vida en el Espíritu. Qué importante es llenarnos del Espíritu Santo, porque nos va a ayudar a eso, a demostrarnos el amor, a ayudar a nuestros hermanos necesitados a poder tener una mayor comunión entre nosotros, y así van a ver los de allá afuera que somos realmente discípulos de Dios. Siguiendo en este punto, número 3, podríamos decir que Dios desea que seamos santos como Él es santo, que busquemos la santidad, que busquemos la pureza. Es lo que dice Hebreos 12:14. Leámoslo, por favor. Hebreos 12:14. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin la santidad nadie podrá ver al Señor. Y en lo que les decía, sed santos como yo soy santos, lo dice la primera carta de Pedro 1:16. Entonces, para eso tenemos que buscar día con día la limpieza de nuestro ser, entregarnos día con día a la llenura de su presencia, la palabra, el ser llenos y revestidos con el poder del Espíritu Santo. Y en esa medida que nosotros buscamos la pureza, la santidad, lo demás se va a ir dando. Como les decía, en la medida que nosotros amamos más a Dios, todas esas cosas se van a ir desprendiendo por sí solas. Porque si amamos a Dios, vamos a buscar no fallarle, vamos a buscar no pecar, vamos a buscar no hacerle daño a nuestro hermano, y sobre todo nos vamos a apartar para Él. Vamos a comenzar a ver que las cosas que el mundo ofrece, sus deleites, son temporales en comparación a la gloria venidera. Vamos a entender entonces nosotros que es mejor buscar la santidad, que es lo que Dios desea, que seamos santos como Él es santo. Y como Él es 3 veces santo, así todo nuestro ser tiene que ser limpio, desde nuestro espíritu, alma, cuerpo. El espíritu, Él, desde el momento que le aceptamos como Salvador, lo regenera. Nuestra alma está en ese proceso de limpieza por el cual necesitamos entregarnos a la palabra y a la búsqueda del Señor y dejar que los ministros actúen también en nosotros. Y el cuerpo, pues eso sí ya sería como más obvio, a través de la limpieza, ¿verdad? Lo que es el bañarnos, el lavarnos nuestros dientes, todo eso implica la limpieza del cuerpo también. Entonces Dios busca de nosotros y Dios desea de nosotros santidad, pureza. Por algo dice la palabra del Señor en Mateo 5:8 que solo los de limpio corazón verán al Señor.
Entonces vean que la limpieza también, la pureza, nos enseña a que nos vamos a amar fraternalmente sin fingimientos y nos enseña también y nos lleva, perdón, también a amarnos entrañablemente sin fingimientos y nos lleva a amar a Dios y buscarlo más. Y eso nos va a acercar más a aquel día glorioso en el cual Él nos va a llevar en las nubes, en el arrebatamiento, en ese encuentro secreto, o tal vez antes nos lleve el Señor, dependiendo, ¿verdad?, de su santidad, dependiendo de cuánto usted se limpie, mejor dicho, cuánto nos limpiemos, cuánto nos lavemos, porque me incluyo, esto también me incluye a mí. Por eso es que a través de los medios que Dios nos deja para limpiar, tenemos que echar mano. La palabra del Señor nos limpia, la sangre preciosa de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. Debemos de buscar esa limpieza día con día y poder ser todos los días limpios, más lavados, más purificados. Porque ese es el llamado también que Dios quiere, que seamos santos como Él es santo. Amén. Veamos otro punto número 4. Por supuesto, Dios pide o Dios quiere que nosotros le alabemos, le adoremos. Veamos lo que dice el Salmo 65. Versículo 1. Dice: tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración y a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, más nuevas rebeliones tú las perdonarás. Pero el versículo 1 dice: tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, a ti se pagarán los votos. Dios quiere que a Él únicamente le alabemos. Dios quiere que a Él sea nuestra alabanza, nuestra adoración. Y fíjense que antes era más fácil para otras personas identificar cuando alguien no estaba adorando a Dios porque tenía ídolos. Bueno, hoy en día también lo hay, pero muchas veces hay ídolos que están ahí un poco ocultos. Porque uno puede identificar cuando ve un altar, cuando ve una imagen, esa persona no le da la alabanza a Dios, dice. Pero muchas veces en nuestros corazones tenemos ídolos. A veces tenemos el ídolo a nuestro trabajo, a nuestra pareja, a un hijo, a una hija. Muchas veces le damos prioridad a otras cosas que no son Dios. Y cuando en nuestro corazón no le damos el primer lugar a Dios, entonces realmente no le estamos dando la alabanza a Él. Y el Señor decía que Él es celoso, que Él no quiere que tengamos a otros dioses, que no nos hagamos imagen ni semejanza de nada, porque Él es celoso. Entonces, Él desea que nuestra alabanza, que nuestra adoración sea únicamente a Él. Él desea que nuestra alabanza día con día, porque no solamente es cuando nos reunimos en este lugar, sino en el día a día, dice que si hacemos todo lo que hagamos, sea de hechos o sea de palabra, y lo hacemos para el Señor, ahí estamos dando alabanza al Señor. Por eso es importante que todo lo que nosotros hagamos lo hagamos para Él. Si estamos en el trabajo, si estamos en la universidad, en nuestras casas, etcétera, en cualquier lugar, sean las funciones que nosotros hagamos, por decirlo así, secularmente y en iglesia, si todo lo hacemos para Él, entonces le estamos dando alabanza a Él. Pero como les digo, si hay en nuestro corazón algo que no le da el primer lugar a Dios, debemos de quitarlo, porque Él es Dios celoso y Él visita la maldad, dice, los padres hasta la tercera y cuarta generación. Entonces a Él no le gusta, a Él no le agrada que nosotros demos alabanza y adoración a otras cosas. Como les digo, y no precisamente hablamos de un altar, que a veces lo hay, no de una imagen, que a veces las hay, sino que a veces un trabajo, una persona, ya sea nuestra pareja, nuestro hijo, le enaltecemos más que a Dios y le admiramos más que a Dios.
pero que nuestra admiración, que nuestro amor, que nuestra alabanza sea en primer lugar para Él. Por eso es importante lo que hemos hablado de la guianza del Espíritu Santo, porque entonces vamos a comenzar a identificar esas cosas. Como les digo, muchas veces están ocultas, muchas veces pensamos que son buenas y cuando menos acordamos es que no le estamos dando la alabanza a Dios. Un poquito más adelante en el Salmo 147:1 dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios. Dice: alabad a Jehová porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Cuando damos esa alabanza genuina a nuestro Dios, Él la recibe como un olor grato. Como les menciono, no solamente es cantarle, sino es todo lo que nosotros hacemos. A Él le agrada cuando estamos ayudando a un hermano que está en necesidad. A Él le agrada cuando vemos que viene la tentación y huimos de ella. A Él le agrada cuando comenzamos a hacer su voluntad y comenzamos a evangelizar a aquellos que no lo conocen. Él recibe esa suave y dulce alabanza para Él. Esa hermosa alabanza sube como un incienso grato. Pero si en vez de hacer lo que Dios desea, comenzamos a hacer lo que nosotros queremos, ya no va a subir ese incienso a Él. Ya no va a subir esa hermosa alabanza, esa suave alabanza delante de Él. Y dice: es bueno cantar salmos a nuestro Dios. Entonces es bueno, sí, alabarle con música, ¿verdad? Con arpas, con cantos, pero también es bueno cuando nosotros hacemos su voluntad. Él recibe esa alabanza. Cuando le reconocemos delante de los hombres, dice que el que lo reconoce delante de los hombres, entonces Cristo dijo: yo lo voy a reconocer delante de mi Padre y delante de los ángeles. Pero el que me niega delante de los hombres, yo lo voy a negar delante de mi Padre y de los ángeles. Entonces, si hacemos la voluntad de nuestro Dios, si hablamos de este bendito evangelio a aquellos que lo necesitan, el Señor recibe esa alabanza. Y también en nosotros hay bendición. Se genera un gozo indescriptible. Entonces, después de que nosotros hemos alabado a nuestro Dios, adorado a nuestro Dios, fruto del amor, fruto de la entrega y santidad a nuestro Dios, viene el otro punto, que es el servicio. Veamos lo que dice Deuteronomio. Si ponemos como punto número 5, servir a nuestro Dios. Veamos Deuteronomio 10, del 12 al 13. Como esa consecuencia del amarlo, de entregarnos en santidad a Él, de alabarlo, de adorarlo, nace el servicio a Dios. Dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Vean lo que Dios nos pide: que le temamos a Él primeramente. Dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Que andemos en sus caminos. Debemos de, cada vez que vamos a tomar una decisión, ponerla en manos de nuestro Dios. Dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Debemos, dice, amarlo a Él, lo que habíamos hablado como punto número 1. Y sirvamos a Jehová nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y, como lo dice también, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. Servir a nuestro Dios, entregarnos a hacer su voluntad. Como nos habían hablado ya días, servirle por amor, que nos oraden nuestra oreja
en señal de que nosotros le estamos sirviendo por amor, que hacemos las cosas no por mandamiento, aunque la Biblia nos dice amémonos los unos a los otros, yo no lo hago porque es un mandamiento, sino porque ya me nace, porque es mi estilo de vida amarme, amar a nuestros hermanos y amar a Dios. Y amar a aquellos que nos demuestran lo contrario, porque dice la palabra del Señor, ¿de qué sirve que amemos a quienes nos aman? Debemos de amar a nuestros enemigos. Jesús lo dijo, eso lo hacen también los hipócritas, de amar a quienes los aman. Como les mencionaba, ¿de qué sirve que yo le regale a alguien que yo sé que me va después a dar otro regalo? ¿De qué sirve eso? No, es más bien aventurado dar que recibir. Démosle a quien sabemos que no nos va a dar, pero démoslo sin pensar eso, sino por amor. Y en el caso del servicio, como mencionábamos, el servicio ya no lo vamos a hacer por obligación, por gratitud. Como les decía, ya vamos a pedir que nos orad en la oreja. O bueno, en esa vez que el hermano Tom nos predicó, lo dijimos voluntariamente que lo queríamos. Entonces, esa señal de que nosotros nos entregamos por amor al servicio a Dios, para hacer su voluntad. Y leíamos aquí eso, dice, sino que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos para que tengas prosperidad. Miren mis hermanos, por eso dice la palabra, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y lo demás va a ser añadido. El servir a nuestro Dios, el amar a nuestro Dios, el temerle, el reverenciarle, nos va a traer prosperidad, nos va a traer bendición. Y es que claro, nuestro Padre Celestial quiere bendecirnos, quiere que también seamos prosperados. Punto número 6, obedecerle. Es más fácil obedecer a alguien cuando le amamos que cuando no le amamos. Es más fácil obedecer a nuestro Dios cuando llevamos una vida de santidad, de pureza, de llenura del Espíritu Santo, que cuando no lo hacemos. Es más fácil llevar nuestra cruz día con día cuando somos revestidos con el Espíritu Santo y la palabra de Dios mora en nosotros y el Espíritu de Dios da vida a esa palabra. Es más fácil obedecerlo. Pero es más difícil hacerlo cuando andamos en la carne, cuando nos alejamos de Él. Y un ejemplo de esto es lo que hizo Saúl. Veamos lo que dice el libro de Samuel, Samuel capítulo 15. El versículo 22. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Vean otra forma de alabar a nuestro Dios y que Él reciba esa suave y hermosa alabanza, obedeciéndole, obedeciendo a sus palabras, obedeciendo a nuestros pastores y maestros, obedeciendo lo que Él quiere que nosotros hagamos. Dice que Él se complace más. O sea, sí se complace con lo que cuando nosotros le cantamos, cuando nosotros le servimos, pero se complace también cuando le obedecemos, cuando atencionamos a su palabra. Pero eso de atencionar es escuchar, es poner atención y es que guardar la palabra de Dios no solo significa que yo me la sé, que me la memoricé o que la leo, no, significa ponerla en práctica. Eso es realmente guardar la palabra de Dios y obedecerle. Y podríamos agregar como punto número 7, sed llenos del Espíritu Santo. Veamos lo que dice Hechos 4:30. Hechos capítulo 4, versículo 30. Dice,
Leamos desde el 29, por favor. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen de tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. El ser lleno del Espíritu Santo nos va a ayudar a que cuando evangelicemos, cuando hablemos de su palabra, Dios extienda su mano y nos respalde con prodigios, con señales. Dios quiere que cumplamos la comisión de ir y hacer discípulo, pero para esto tenemos que buscar la llenura de su Santo Espíritu. Tenemos que buscar el que el Espíritu Santo esté sobre nosotros, con nosotros y en nosotros, para que plenamente podamos servirle a nuestro Dios, sin hipocresía, sino siendo sinceros, demostrando su amor fraternal, demostrándonos el amor los unos a los otros, para que el mundo vea que somos sus discípulos. Y para poder vencer sobre nuestra carne, como nos han hablado, solamente con el poder del Espíritu Santo podemos vencer nuestra carne. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Dios quiere que nosotros seamos llenos de su Espíritu. Y Él lo dijo, el Señor Jesús lo dijo, si nosotros que somos malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más si nosotros le pedimos a nuestro Padre que nos llene con su Espíritu Santo. Él lo va a hacer. Él quiere hacerlos. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere prosperarnos como prospera nuestra alma. Pero no lo vamos a lograr si no le amamos, si no nos damos en santidad, si no buscamos el alabarle, el adorarle, el servirle de corazón y entrega por amor, si no le obedecemos a Él, a nuestras autoridades espirituales. Si no nos llenamos de su Espíritu Santo, no vamos a poder encontrar las demás cosas que Dios quiere que hagamos. Yo les invito, mis amados hermanos, a que oremos, a que le pidamos a nuestro Padre Celestial que nos auxilie para que podamos encontrar lo que Dios desea para nosotros. Cada uno de nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, tiene una función específica y solo la podemos encontrar siendo guiados por el Espíritu. Y además de esto, amar a nuestro Padre Celestial y amarnos los unos a los otros. Si hiciésemos esto, el mundo vería que somos sus discípulos y el mundo correría a la iglesia para estar entre nosotros. Oremos al Señor, pidámosle que nos ayude en esto. Oh Padre Celestial, te rogamos y te pedimos en el nombre de Jesús que tengas misericordia de nosotros, que en el nombre de Jesucristo nos ayudes, nos auxilies, nos permitas agradarte, Señor amado, y hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, ten misericordia y perdona todas nuestras faltas, nuestros pecados. Límpianos cada vez más con tu sangre preciosa y permítenos en el nombre de Jesús entregarnos a ti por amor, obedeciéndote, adorándote, sirviéndote, haciendo lo que tú deseas que hagamos, oh Padre, hablando de tu bendito evangelio a aquellos que lo necesitan. En el nombre de Jesús, despierta nuestro ser, nuestra alma, pone en nosotros el querer como el hacer tu voluntad, oh Padre. En el nombre de Jesús, que se despierte esa hambre en nosotros por buscarte en cada momento, en las madrugadas, en las tardes, en las mañanas, en las noches, en cada momento que podamos inquirir en tu santo monte, podamos subir y encontrarte, Señor, para rendirnos, para adorarte, para ser llenos con el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, auxílianos, oh Padre Celestial, auxílianos en nuestras debilidades, que tú te fortalezcas. En el nombre de Jesús, que nos transformes, que nos cambies, que quites todo lo que no te gusta de nosotros, oh Padre.
y que podamos ser llenos con el poder de lo alto de tu Espíritu, Señor, para vencer sobre nosotros mismos, sobre nuestra carne, para poder dominar incluso nuestra lengua en el nombre de Jesús, para ser llenos de tu palabra y que de nuestro corazón brote esa agua dulce de vida que bendiga a los hombres y que te bendiga a ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo rogamos, oh Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.